El catolicismo en los Estados Unidos tiene una historia rica y compleja que se remonta a los primeros exploradores europeos y misioneros que llegaron a América del Norte. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha desempeñado un papel fundamental en la vida religiosa, social y cultural del país, enfrentando desafíos y contribuyendo significativamente a la formación de la nación. Orígenes del catolicismo en América del Norte. El catolicismo en lo que hoy es Estados Unidos comenzó con la llegada de los exploradores españoles y franceses en los siglos XVI y XVII. En 1565, los españoles establecieron San Agustín en la actual Florida, la ciudad más antigua de los Estados Unidos, donde construyeron la primera parroquia católica. La labor de evangelización fue llevada a cabo principalmente por misioneros franciscanos y jesuitas, quienes trabajaron con las poblaciones indígenas. En el suroeste del actual Estados Unidos, los misioneros españoles fundaron misiones en lo que hoy es Texas, Nuevo México, Arizona y California. Figuras como San Junípero Serra desempeñaron un papel clave en la expansión del cristianismo en la región de California en el siglo XVIII. Por otro lado, los franceses, a través de la colonización de Luisiana y la región de los Grandes Lagos, también introdujeron el catolicismo en América del Norte. Sacerdotes y misioneros franceses, como los jesuitas en Canadá y el Medio Oeste, evangelizaron a las tribus indígenas y establecieron una fuerte presencia católica en la región. El catolicismo en la era colonial y la independencia. Durante la época colonial, la mayoría de las 13 colonias originales fueron fundadas por protestantes, lo que llevó a restricciones y discriminación contra los católicos. Sin embargo, Maryland, fundada en 1634 por Lord Baltimore como un refugio para católicos perseguidos en Inglaterra, se convirtió en un centro importante para el catolicismo en la América británica. En 1649, la colonia aprobó la Ley de Tolerancia de Maryland, que garantizaba la libertad religiosa para todos los cristianos. A pesar de las restricciones impuestas en muchas colonias, los católicos jugaron un papel clave en la independencia de los Estados Unidos. Charles Carroll de Carrollton, el único firmante católico de la Declaración de Independencia, ejemplificó la participación de los católicos en la lucha por la libertad. Tras la independencia en 1776, la Constitución de los Estados Unidos y la Primera Enmienda garantizaron la libertad religiosa, lo que permitió un crecimiento más libre del catolicismo en la nación naciente. Expansión y crecimiento del catolicismo en el siglo XIX. El siglo XIX fue una era de gran crecimiento para el catolicismo en los Estados Unidos, principalmente debido a la inmigración masiva de católicos de Irlanda, Alemania, Italia, Polonia y otros países europeos. Las ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia y Chicago se convirtieron en centros importantes de población católica. La Iglesia respondió a este crecimiento con la construcción de iglesias, escuelas parroquiales y hospitales para atender a los fieles. Sin embargo, este auge también generó oposición. Movimientos nativistas y anticatólicos, como el partido Know Nothing, promovieron la discriminación contra los católicos, argumentando que su lealtad estaba con el Papa en lugar del gobierno estadounidense. A pesar de estos desafíos, la Iglesia Católica siguió expandiéndose y consolidándose, con la creación de nuevas diócesis y la llegada de órdenes religiosas que ayudaron a fortalecer la educación y la evangelización. El catolicismo en el siglo XX, desafíos y contribuciones. Durante el siglo XX, los católicos estadounidenses siguieron aumentando en número y relevancia. La elección de John F. Kennedy como el primer presidente católico en 1960 marcó un hito en la historia del país y ayudó a derribar prejuicios religiosos. Mientras tanto, la Iglesia Católica continuó su labor social, fundando hospitales, universidades y organizaciones caritativas como Catholic Charities. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, trajo cambios significativos en la vida católica, incluyendo la reforma litúrgica y la mayoría de las 13 colonias originales fueron fundadas por protestantes, lo que llevó a restricciones y discriminación contra los católicos. Sin embargo, Maryland, fundada en 1634 por Lord Baltimore como un refugio para católicos perseguidos en Inglaterra, se convirtió en un centro importante para el catolicismo en la América británica.
En 1649, la colonia aprobó la Ley de Tolerancia de Maryland, que garantizaba la libertad religiosa para todos los cristianos. A pesar de las restricciones impuestas en muchas colonias, los católicos jugaron un papel clave en la independencia de los Estados Unidos. Charles Carroll de Carrollton, el único firmante católico de la Declaración de Independencia, ejemplificó la participación de los católicos en la lucha por la libertad. Tras la independencia en 1776, la Constitución de los Estados Unidos y la Primera Enmienda garantizaron la libertad religiosa, lo que permitió un crecimiento más libre del catolicismo en la nación naciente. Durante esta etapa, la Iglesia también comenzó a organizarse mejor en el país. En 1789, el Papa Pío X estableció la diócesis de Baltimore, la primera diócesis católica en los Estados Unidos, con John Carroll como su primer obispo. Carroll desempeñó un papel crucial en la expansión y estructuración de la Iglesia en el nuevo país, promoviendo la educación católica y la formación del clero local. Expansión y crecimiento del catolicismo en el siglo XIX. El siglo XIX fue una era de gran crecimiento para el catolicismo en los Estados Unidos, principalmente debido a la inmigración masiva de católicos de Irlanda, Alemania, Italia, Polonia y otros países europeos. Las ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia y Chicago se convirtieron en centros importantes de población católica. La Iglesia respondió a este crecimiento con la construcción de iglesias, escuelas parroquiales y hospitales para atender a los fieles. Sin embargo, este auge también generó oposición. Movimientos nativistas y anticatólicos, como el partido Know Nothing, promovieron la discriminación contra los católicos, argumentando que su lealtad estaba con el Papa en lugar del gobierno estadounidense. A pesar de estos desafíos, la Iglesia católica siguió expandiéndose y consolidándose, con la creación de nuevas diócesis y la llegada de órdenes religiosas que ayudaron a fortalecer la educación y la evangelización. Las órdenes religiosas desempeñaron un papel clave en la formación de la identidad católica en los Estados Unidos. Congregaciones como los jesuitas, los dominicos, las Hermanas de la Caridad y los benedictinos establecieron escuelas y universidades que ofrecían educación de calidad y ayudaban a la integración de los inmigrantes católicos en la sociedad estadounidense. El catolicismo en el siglo XX, desafíos y contribuciones. Durante el siglo XX, los católicos estadounidenses siguieron aumentando en número y relevancia. La elección de John F. Kennedy como el primer presidente católico en 1960 marcó un hito en la historia del país y ayudó a derribar prejuicios religiosos. Mientras tanto, la Iglesia Católica continuó su labor social, fundando hospitales, universidades y organizaciones caritativas como Catholic Charities. El catolicismo en los Estados Unidos ha demostrado resiliencia y adaptación a lo largo de los siglos. A través de la evangelización, la educación y el servicio social, la Iglesia Católica sigue desempeñando un papel vital en la sociedad estadounidense. La demografía y la población católica en los Estados Unidos de América representan un componente crucial tanto en el panorama religioso como en el contexto social y cultural del país. A lo largo de su historia, la comunidad católica ha experimentado un crecimiento notable, convirtiéndose en una de las religiones más significativas en el país. Esta reseña tiene como objetivo explorar la evolución de la población católica en los Estados Unidos, su influencia en la sociedad y las implicaciones que tiene desde la perspectiva de la enseñanza y los principios de la Iglesia Católica. 1. La historia del catolicismo en los Estados Unidos. La presencia del catolicismo en los Estados Unidos data desde los primeros días de la colonización europea. Los primeros católicos llegaron con los colonos españoles en el siglo XVI, aunque no fue hasta el siglo XIX cuando la Iglesia Católica empezó a tener un impacto significativo en la vida religiosa y social del país. Durante el siglo XIX, los inmigrantes católicos provenientes de Europa, especialmente de Irlanda, Italia y Polonia, contribuyeron al crecimiento exponencial de la población católica en los Estados Unidos. Este fenómeno se profundizó con la ola migratoria de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que consolidó al catolicismo como una de las principales religiones del país. Hoy en día,
los católicos representan aproximadamente el 20% de la población total de los Estados Unidos, lo que equivale a unos 70 millones de personas, según datos recientes de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USEC, por sus siglas en inglés. 2. Características demográficas de la población católica. La población católica en los Estados Unidos es extremadamente diversa. Los católicos en el país provienen de una amplia variedad de etnias y orígenes, lo que refleja la naturaleza multicultural del país. En términos de población, los hispanoamericanos constituyen una parte significativa de la comunidad católica, representando aproximadamente el 40% de los católicos en los Estados Unidos. Esta proporción se debe al aumento de inmigrantes de países de América Latina, particularmente de México, quienes han mantenido la fe católica como un pilar importante de su identidad cultural y religiosa. Además de los católicos de origen hispano, la población católica incluye a afroamericanos, filipinos, asiáticos y una considerable cantidad de descendientes de inmigrantes europeos. A pesar de las diferencias culturales y étnicas, la Iglesia Católica en los Estados Unidos se esfuerza por ser un espacio de unidad, promoviendo la inclusión y el respeto mutuo entre sus fieles. 3. El crecimiento y los desafíos de la población católica. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, el crecimiento de la población católica es visto como un testimonio del compromiso continuo de los fieles con la fe cristiana. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de ciertos desafíos, especialmente en el contexto de una sociedad cada vez más secular y diversa. Uno de los problemas más graves que enfrenta la comunidad católica en los Estados Unidos es la disminución en la práctica activa de la fe entre sus miembros, especialmente en lo que respecta a la asistencia a la misa dominical. Muchos católicos, particularmente en las generaciones más jóvenes, se han alejado de la Iglesia, ya sea por razones de desilusión, falta de formación religiosa adecuada o por la atracción de valores más laicos y materialistas. La Iglesia Católica, a través de sus diferentes estructuras, como las diócesis, parroquias y organizaciones educativas, ha intentado contrarrestar este fenómeno promoviendo una mayor participación en actividades religiosas y catequesis. Además, en un esfuerzo por abordar las necesidades espirituales y sociales de la población católica diversa, se han creado programas de evangelización que buscan fortalecer los lazos de fe y formar a los católicos en los principios del Evangelio, así como en la acción social y caritativa. 4. La influencia de la población católica en la sociedad estadounidense. La Iglesia Católica en los Estados Unidos ha jugado un papel importante no solo en el ámbito religioso, sino también en la sociedad en general. A lo largo de los años, la Iglesia ha sido un agente activo en temas como los derechos civiles, la justicia social y la educación. La contribución de los católicos al ámbito educativo es especialmente notable, con una red extensa de escuelas católicas y universidades católicas que han formado a generaciones de estudiantes en la fe y la moral católica. En el ámbito político, los católicos en los Estados Unidos han influido en temas como la inmigración, la defensa de la vida, el matrimonio y la familia, y los derechos humanos. Aunque la comunidad católica es diversa en términos de opiniones políticas, la enseñanza social de la Iglesia Católica, como se expresa en la doctrina social de la Iglesia, ha sido un referente para aquellos que luchan por la justicia y la equidad en la sociedad. 5. La población católica en el futuro. De cara al futuro, el crecimiento de la población católica en los Estados Unidos dependerá en gran medida de la capacidad de la Iglesia para abordar los retos contemporáneos y seguir siendo relevante para las nuevas generaciones. A pesar de los desafíos, la Iglesia Católica sigue siendo una de las instituciones más importantes del país, con una sólida red de organizaciones caritativas, educativas y sociales. En la actualidad, el Papa Francisco ha llamado a los católicos a ser más activos en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y compasiva, y a vivir su fe de manera coherente con los principios del Evangelio. La población católica en los Estados Unidos, con su diversidad cultural y etnológica, está llamada a ser una comunidad que no solo preserva las tradiciones religiosas, sino que también trabaja por un futuro donde los valores cristianos de paz, amor y justicia sean vividos plenamente. Conclusión. La población católica en los Estados Unidos ha tenido un impacto profundo en la cultura, la sociedad y la historia del país. Su crecimiento, en términos de número de fieles y de influencia,
es un testimonio de la vitalidad de la fe católica. A pesar de los desafíos, la Iglesia Católica sigue siendo una fuerza significativa en la vida religiosa y social de los Estados Unidos, buscando siempre ser un faro de esperanza, justicia y unidad para todas las personas, independientemente de su origen o situación. En este contexto, la demografía católica en los Estados Unidos no solo refleja el panorama numérico de una religión, sino también la constante presencia y compromiso de la Iglesia en la vida del país, buscando siempre avanzar en el camino del Evangelio y la fraternidad humana. La Iglesia Católica en los Estados Unidos es una de las instituciones religiosas más influyentes del país, tanto en lo espiritual como en lo social y cultural. Su estructura y organización se basan en principios establecidos por la Iglesia Universal, pero adaptados al contexto estadounidense. A través de una red bien definida de diócesis, parroquias, organizaciones educativas y caritativas, y con una jerarquía eclesiástica claramente delineada, la Iglesia Católica en los Estados Unidos continúa desempeñando un papel clave en la vida religiosa, social y política del país. 1. La jerarquía de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Al igual que en cualquier otro país, la organización de la Iglesia Católica en los Estados Unidos se basa en una jerarquía eclesiástica que sigue el modelo tradicional de la Iglesia Universal, el cual se centra en el Papa como el líder supremo de la Iglesia. A nivel nacional, la estructura está formada por obispos, sacerdotes y diáconos, quienes desempeñan roles fundamentales en la conducción de la vida religiosa y la administración de los sacramentos. El Papa, como líder de la Iglesia Católica en todo el mundo, el Papa es considerado el sucesor de San Pedro y la máxima autoridad espiritual. Aunque reside en el Vaticano, su influencia se extiende a las iglesias locales, incluidas las de los Estados Unidos. A través de la Curia Romana, el Papa supervisa las políticas, enseñanzas y actividades pastorales que afectan a todos los católicos, incluidos los de América del Norte. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USEC, es un organismo colectivo que reúne a todos los obispos católicos de los Estados Unidos. Si bien la conferencia no tiene autoridad doctrinal suprema como la del Papa, los obispos que componen la USEC tienen un papel esencial en guiar a la Iglesia en el país. La USEC se encarga de temas importantes como la defensa de la vida, la promoción de la justicia social, la educación religiosa y la formación moral de los fieles. Además, organiza reuniones periódicas para discutir cuestiones de interés común y coordina iniciativas nacionales como las campañas de caridad y la lucha contra la pobreza. Los arzobispos y obispos son los líderes locales de la Iglesia en los Estados Unidos. Cada diócesis es dirigida por un obispo, quien tiene la responsabilidad de guiar espiritualmente a los fieles en su territorio. Los arzobispos, que supervisan diócesis más grandes o importantes, tienen una autoridad especial sobre las diócesis dentro de su provincia eclesiástica. El obispo diocesano es responsable de todas las actividades pastorales, litúrgicas y administrativas dentro de su diócesis, incluyendo la supervisión de las parroquias, las escuelas católicas, las organizaciones caritativas y las obras sociales. El clero, sacerdotes y diáconos. Los sacerdotes son los encargados de administrar los sacramentos, como la Eucaristía, el bautismo, la confesión y el matrimonio, además de predicar y guiar espiritualmente a los fieles. Los diáconos, por su parte, sirven como asistentes del obispo y los sacerdotes, ayudando en la liturgia, realizando trabajos de caridad y enseñando en la comunidad. Los sacerdotes y diáconos son las figuras pastorales cercanas a los fieles, estando presentes en las parroquias y realizando un trabajo fundamental para la vida religiosa diaria. 2. La diócesis y las parroquias, elementos fundamentales de la estructura local. La estructura de la Iglesia Católica en los Estados Unidos está organizada principalmente en dos niveles, la diócesis y la parroquia. La diócesis, una diócesis es una región eclesiástica encabezada por un obispo que incluye varias parroquias. La diócesis es la unidad básica de la administración de la Iglesia en los Estados Unidos, y cada diócesis se encarga de coordinar los esfuerzos religiosos, pastorales, educativos y caritativos en su territorio. Dentro de cada diócesis, los sacerdotes son asignados a diferentes parroquias, donde brindan servicios religiosos a los fieles. La parroquia es la unidad local de la Iglesia, donde los fieles se reúnen para la celebración de la misa,
la administración de los sacramentos y otras actividades espirituales y comunitarias. Cada parroquia tiene un sacerdote como líder, aunque en algunas ocasiones también puede contar con un equipo de laicos y diáconos que colaboran en las diversas tareas pastorales. Las parroquias son también centros de catequesis, formación religiosa y organización de eventos comunitarios. Además de la vida litúrgica, las parroquias desempeñan un papel crucial en el apoyo a los más necesitados, organizando actividades caritativas y obras de misericordia. 3. La educación y las organizaciones caritativas, una presencia activa en la sociedad estadounidense. La Iglesia Católica en los Estados Unidos no solo está presente en el ámbito espiritual, sino que también tiene una significativa influencia en el ámbito educativo y social. Las escuelas católicas. La educación es un aspecto clave de la misión de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Existen miles de escuelas católicas, que abarcan desde la educación primaria hasta la universitaria. Estas escuelas tienen un enfoque integral, brindando una educación académica de alta calidad mientras se enfoca en la formación espiritual y moral de los estudiantes. Las escuelas católicas están dedicadas a enseñar los valores cristianos, promover el servicio a la comunidad y formar ciudadanos responsables y compasivos. Las universidades católicas, como la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Georgetown, son algunas de las instituciones educativas más importantes del país, reconocidas tanto por su excelencia académica como por su fuerte identidad religiosa. Organizaciones caritativas. A través de una red de organizaciones como Caridades Católicas, la Iglesia Católica en los Estados Unidos lleva a cabo un extenso trabajo caritativo, atendiendo a los pobres, los enfermos, los inmigrantes, los huérfanos y aquellos afectados por desastres naturales. La ayuda humanitaria y social es una expresión práctica de la enseñanza social de la Iglesia, que promueve la dignidad humana, la solidaridad y el bienestar común. Caridades Católicas, por ejemplo, es la mayor organización benéfica en el país, y tiene una presencia significativa en la atención a la salud, la vivienda y la lucha contra la pobreza. 4. La dimensión litúrgica y pastoral. La estructura de la Iglesia Católica en los Estados Unidos está también profundamente marcada por su vida litúrgica. Las celebraciones litúrgicas, como la misa, los sacramentos, las festividades y las tradiciones litúrgicas, son elementos esenciales que dan forma a la vida cotidiana de los católicos en el país. La diversidad cultural y étnica de la población católica de los Estados Unidos se refleja en las diferentes formas de celebrar la liturgia, desde las misas en español para la comunidad hispana hasta las celebraciones en otras lenguas y tradiciones litúrgicas que incluyen influencias de los inmigrantes. 5. Desafíos y futuro de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. La Iglesia Católica en los Estados Unidos enfrenta diversos desafíos, tales como la disminución de la asistencia regular a la misa, la secularización de la sociedad y la necesidad de adaptarse a una población cada vez más diversa. No obstante, la estructura organizativa sigue siendo un pilar fuerte para la comunidad católica, permitiendo que la Iglesia se mantenga activa en la vida social, política y educativa del país. La Iglesia Católica en los Estados Unidos ha tenido una presencia significativa en la política del país desde su llegada, y su influencia en los asuntos públicos y sociales ha sido un aspecto importante a lo largo de su historia. La enseñanza social de la Iglesia, basada en los principios del Evangelio, ha guiado a sus fieles en temas cruciales como la justicia social, la defensa de la vida, los derechos humanos, el matrimonio y la familia, la educación y la libertad religiosa. Esta reseña aborda la influencia de la Iglesia Católica en la política de los Estados Unidos, destacando su participación en el ámbito político, su relación con los partidos políticos, sus posturas en temas clave y la manera en que los católicos en el país se han involucrado en el proceso democrático. 1. La enseñanza social de la Iglesia Católica y su relevancia política. La enseñanza social de la Iglesia Católica es un cuerpo de principios que guía la acción política y social de los católicos en cualquier contexto. En los Estados Unidos, esta doctrina ha sido un referente fundamental para los fieles que buscan aplicar su fe en la vida pública. La Iglesia Católica, a través de documentos como la Rerum Novarum 1891, la Quadragesimo Anno 1931, la Pacem in Terris 1963, y la Centesimus Annas 1991, ha propuesto un marco para abordar cuestiones sociales y económicas, centrándose en la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común.
Uno de los principios fundamentales de la enseñanza social católica es la defensa de la dignidad humana. La Iglesia subraya que todos los seres humanos tienen un valor inherente y, por lo tanto, cualquier política pública debe respetar esta dignidad, promoviendo la justicia y el bienestar de los más vulnerables. Este principio ha llevado a la Iglesia a defender una serie de derechos humanos fundamentales, tales como la libertad religiosa, la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y el acceso a una vida digna a través de la justicia económica y social. La defensa de la vida es, de hecho, uno de los pilares de la postura política de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. La oposición al aborto, la eutanasia y otras prácticas que atentan contra la vida humana ha sido un tema constante en las enseñanzas y las declaraciones de los obispos. Además, la Iglesia ha promovido una ética de solidaridad que resalta la necesidad de políticas que favorezcan a los pobres, los inmigrantes y las personas marginadas. 2. Participación política de la Iglesia Católica en la historia de los Estados Unidos. Desde su llegada, la Iglesia Católica en los Estados Unidos ha sido un actor político importante. Aunque los primeros católicos en América eran una minoría, su número creció de manera significativa con la llegada de inmigrantes de Europa, especialmente de Irlanda, Italia y Polonia, durante los siglos XIX y XX. Estos inmigrantes trajeron consigo una fe católica profundamente influenciada por la enseñanza social de la Iglesia, y a medida que se establecían en el país, comenzaron a tener una presencia más fuerte en la vida política. En los primeros días de la nación, los católicos tuvieron que luchar contra prejuicios y discriminación. Durante mucho tiempo, la Iglesia fue vista con sospecha debido a su vínculo con el Papa y las tensiones entre la religión y el gobierno. Sin embargo, a medida que la Iglesia se estableció en el país, los católicos comenzaron a participar activamente en la política. Durante la presidencia de John F. Kennedy, 1961 a 1963, el primer presidente católico de los Estados Unidos, se consolidó una visibilidad política para los católicos en el ámbito nacional. La elección de Kennedy fue un hito importante en la integración de la comunidad católica en la vida política de Estados Unidos, superando la idea de que ser católico era un obstáculo para llegar al poder político. 3. La Iglesia Católica y su relación con los partidos políticos. La relación de la Iglesia Católica con los partidos políticos en los Estados Unidos ha sido compleja y matizada. Si bien la Iglesia no es partidista y siempre ha defendido la separación entre la Iglesia y el Estado, su influencia se ha sentido en ambos partidos principales, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, a lo largo de la historia. El Partido Demócrata, tradicionalmente, muchos católicos en los Estados Unidos han estado asociados con el Partido Demócrata, especialmente en el siglo XIX y XX, debido a la orientación del partido hacia políticas más inclusivas en materia de inmigración y bienestar social. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha encontrado puntos en común con el Partido Demócrata, especialmente en temas de justicia social, apoyo a los pobres y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en las últimas décadas, la relación entre la Iglesia y el Partido Demócrata se ha vuelto más tensa, sobre todo debido a las posturas del partido en cuestiones como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, que son contrarias a la enseñanza moral católica. El Partido Republicano, por otro lado, el Partido Republicano ha sido más alineado con la postura católica en temas de defensa de la vida y valores familiares tradicionales. El partido ha mantenido una posición fuerte en contra del aborto y la promoción del matrimonio heterosexual, dos áreas en las que la Iglesia Católica ha estado firmemente involucrada. Sin embargo, en cuestiones como la justicia social, la pobreza y la inmigración, el Partido Republicano ha adoptado políticas más conservadoras que a menudo se distancian de las enseñanzas sociales católicas, que abogan por políticas inclusivas y de apoyo a los más necesitados. A pesar de estas tensiones, la Iglesia Católica en los Estados Unidos no se alinea completamente con ninguno de los dos partidos. En cambio, promueve una participación activa en el proceso político basado en principios éticos y morales que pueden implicar una colaboración con diferentes actores políticos en distintos momentos, dependiendo de los temas en cuestión. 4. El papel de los obispos y la Conferencia de Obispos Católicos en la política.
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USEC, ha jugado un papel importante en la influencia de la Iglesia en la política del país. Aunque los obispos no pueden intervenir directamente en las campañas electorales, sí ejercen una considerable influencia a través de sus declaraciones públicas, sus cartas pastorales y su participación en el debate sobre políticas públicas. Los obispos tienen la responsabilidad de guiar a los fieles en la aplicación de los principios de la fe católica en los asuntos sociales y políticos. Un ejemplo destacado de la intervención política de los obispos es su trabajo en la defensa de los derechos de los inmigrantes. Durante años, la USEC va abogando por una reforma migratoria integral, instando a una política de inmigración que respete la dignidad de las personas y promueva una mayor justicia para aquellos que buscan una vida mejor en los Estados Unidos. Además, la USEC ha sido un firme defensor del derecho a la vida, especialmente en temas como el aborto y la eutanasia. En este sentido, los obispos han emitido cartas pastorales y declaraciones que buscan sensibilizar al público y a los legisladores sobre la necesidad de proteger la vida humana en todas sus etapas. 5. Desafíos y futuro de la influencia católica en la política estadounidense. La influencia de la Iglesia Católica en la política estadounidense continúa siendo significativa, pero también enfrenta desafíos importantes. La Iglesia Católica en los Estados Unidos es un reflejo de la universalidad y diversidad de la fe católica, adaptada a la realidad sociocultural y étnica del país. Las prácticas y tradiciones católicas en los Estados Unidos son profundamente ricas y variadas, y no solo se centran en la vivencia de los sacramentos y las festividades litúrgicas, sino también en la manera en que la comunidad católica interactúa con la cultura estadounidense. En un contexto donde se encuentran diversas tradiciones religiosas, raciales y culturales, la Iglesia Católica ha logrado integrar elementos de la herencia local, al mismo tiempo que preserva las enseñanzas universales del catolicismo. Esta reseña aborda las prácticas y tradiciones que caracterizan la vida de los católicos en los Estados Unidos, desde la liturgia hasta las celebraciones y la vida comunitaria. 1. La liturgia y los sacramentos, la práctica central de la fe católica. En el corazón de la vida religiosa católica en los Estados Unidos se encuentra la celebración de la liturgia, especialmente la Eucaristía, que es considerada la fuente y cumbre de la vida cristiana según el Concilio Vaticano II. La misa dominical es el acto central de adoración, y es en este contexto donde los católicos experimentan la comunión con Dios y con la comunidad. La misa en los Estados Unidos sigue la liturgia romana estándar, aunque su expresión puede variar según la región, el idioma y las costumbres locales. En muchas comunidades, se celebran misas en inglés, español, tagalo, polaco, vietnamita, entre otros idiomas, reflejando la diversidad de la población católica en el país. La misa se celebra regularmente los domingos y en días festivos, y es vista no solo como un acto de adoración, sino como un momento crucial para la formación espiritual y la vida comunitaria. Los sacramentos, los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, son prácticas fundamentales de la vida católica. La recepción de estos sacramentos marca momentos clave en la vida de los católicos y es una tradición profundamente enraizada en la comunidad. Por ejemplo, el bautismo, que da la bienvenida al niño a la iglesia, es una de las celebraciones más importantes en la vida de las familias católicas. La primera comunión, que generalmente ocurre a los 7 o 8 años, y la confirmación, que sigue como un paso importante de madurez en la fe, son momentos clave de iniciación cristiana. El sacramento de la reconciliación, o confesión, también es practicado de manera regular, y las parroquias a menudo tienen horas de confesión antes de la misa dominical. 2. La devoción mariana y los santos. Una de las características distintivas de la práctica católica en los Estados Unidos es la profunda devoción a la Virgen María y a los santos. Esta devoción se expresa a través de numerosas tradiciones y devociones que son particularmente visibles en las comunidades hispanas, italianas y filipinas, que han mantenido vivas muchas de estas prácticas. La Virgen María, en muchas comunidades católicas, la devoción a la Virgen María, en sus distintas advocaciones como Nuestra Señora de Guadalupe, es central. Por ejemplo, en el Día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, miles de fieles participan en procesiones,
misas y actos de devoción para rendir homenaje a la Madre de Dios, especialmente en las comunidades hispanas. En muchas iglesias y hogares católicos, es común ver imágenes y estatuas de la Virgen María, a la que se le dedica una atención especial durante el mes de mayo, mes mariano, con rosarios y misas especiales. Los santos también ocupan un lugar importante en la vida devocional de los católicos estadounidenses. Muchas comunidades celebran fiestas en honor a sus santos patronos. Las procesiones y las fiestas religiosas en honor a figuras como San Antonio de Padua, San Judas Tadeo, Santa Teresa de Lisieux, y muchos otros, son ejemplos de cómo las tradiciones católicas se han adaptado a las costumbres locales. La veneración de los santos se acompaña de oraciones, novenas y devociones, así como de actos de caridad. 3. Festividades litúrgicas y celebraciones religiosas. Las festividades litúrgicas son una parte vital de la vida religiosa católica en los Estados Unidos, y estas celebraciones no solo están vinculadas a la tradición universal de la Iglesia, sino también a diversas expresiones locales. Las principales celebraciones católicas siguen el calendario litúrgico de la Iglesia, pero en los Estados Unidos han adquirido características propias que reflejan la diversidad cultural del país. Navidad y la Semana Santa. La Navidad y la Semana Santa son las dos festividades más importantes del año litúrgico católico. La Navidad es celebrada con misas de Nochebuena, procesiones, y muchas veces con representaciones del nacimiento de Jesús. La Semana Santa, que culmina con la celebración de la Pascua, incluye la misa del Jueves Santo, la adoración de la cruz el Viernes Santo y la vigilia pascual del Sábado Santo. En particular, las comunidades de origen latino, como la mexicana, celebran las posadas, que rememoran el viaje de María y José a Belén, mientras que las procesiones de Semana Santa en ciudades como Nueva York y Los Ángeles reflejan una rica tradición cultural. Fiestas patronales y celebraciones regionales. Las celebraciones de las fiestas patronales son una característica destacada de las comunidades católicas de origen hispano, italiano y filipino. Estas celebraciones son momentos de profunda devoción y también de festividad comunitaria. Las procesiones, las misas y las festividades gastronómicas son comunes, con comidas tradicionales, bailes y música. En ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva York, las fiestas patronales se celebran con gran entusiasmo, y son una oportunidad para que los católicos de distintas culturas se reúnan y compartan su fe y sus tradiciones. 4. La oración y la devoción personal. Además de las celebraciones litúrgicas comunitarias, la oración personal y la devoción privada son prácticas esenciales en la vida de los católicos estadounidenses. La oración diaria, el rezo del rosario, la lectura de las Escrituras y la meditación son algunas de las formas en que los católicos mantienen una relación personal con Dios. El rezo del rosario es una de las devociones más populares entre los católicos de los Estados Unidos, especialmente en las comunidades de origen latino, polaco e italiano. El rosario, que consiste en la repetición de oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, es un medio para meditar sobre los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María. Este acto de oración puede realizarse en familia, en grupo o individualmente, y a menudo se lleva a cabo en el contexto de la parroquia o en hogares. Adoración al Santísimo Sacramento. La adoración eucarística, especialmente la adoración al Santísimo Sacramento, también es una práctica común en muchas parroquias de los Estados Unidos. En las iglesias donde se cuenta con una capilla de adoración, los fieles dedican tiempo en silencio para rezar ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta devoción es un reflejo de la centralidad de la Eucaristía en la vida del católico. 5. El compromiso social y la acción caritativa. Las prácticas religiosas en la Iglesia Católica en los Estados Unidos no se limitan únicamente a la vida litúrgica y devocional, también incluyen un fuerte compromiso con la acción social y la caridad.